tener esta oportunidad de presentar a Frank Muñoz. Frank es un reconocido especialista en temas de agilidad. Tiene muchas certificaciones. Eh, si leo todas, yo creo que nos vamos a llevar la hora. Entonces, perdón, Frank, que no lea una por una, pero de verdad que nos da mucho gusto que nos acompañes como ponente aquí en el capítulo. Les comento brevemente un poco de la biografía de Frank. Él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Antioquia, en Colombia, y tiene estudios de maestría en operaciones. Tiene más de 16 años de experiencia trabajando en consultoría de procesos, en administración de operaciones, en consultoría de tecnología, de servicios. Es un gran apasionado por ayudar a sus clientes en los procesos de transformación ágiles. Frank actualmente es director del Centro de Excelencia de Agilidad para una empresa que tiene presencia en muchos países, que se llama Everis. Frank está a cargo de la operación en México de manera específica y es responsable de ayudar a los clientes en procesos de escalamiento, de transformación, de coaching, de gestión de portafolio Lean, entre otras líneas de trabajo y de servicios bajo entornos ágiles. Así es que, Frank, es un gran honor que nos acompañes. Bienvenido. Frank nos va a compartir hoy de manera breve y resumida un estudio muy interesante que se llama La agilidad en Latinoamérica. Es un estudio que ha sido publicado entre Everis y el MIT Technology Review. Ambas empresas muy importantes y que de verdad me parece que todos estos insights y estas reflexiones que nos puede aportar Frank van a ser de gran valor para nosotros. No quiero dejar de agradecer a todo el staff del Capítulo México, a todos nuestros voluntarios, entre ellos Ángel Gómez, quien está aquí apoyándonos en el backstage. Ángel, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias a todos por su tiempo, por su atención. Y sin más preámbulo, Frank, te cedo la palabra para que iniciemos la sesión. Les comento rapidísimo la agenda. Tendremos 40 minutos de exposición aproximadamente por parte de Frank y posteriormente un tiempo para preguntas y respuestas de entre 10 y 15 minutos máximo. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengan, vayan compartiéndolas a través del chat. Iremos tomando nota y posteriormente daremos un tiempo para responderles. Muchas gracias, Frank. Bienvenido y te cedo la palabra. Gracias, Emiliano, y al PMI Capítulo México por la invitación, por la presentación tan exhaustiva que hiciste, te agradezco mucho. Y sí, como lo mencionaba Emiliano, vengo a compartirles el tercer estudio que hacemos, venimos haciéndolo como Everis, como organización ya hace 3 años. Esta vez quiero compartirles cómo salió este estado de la agilidad en Latinoamérica, que ha ido evolucionando en algunos contextos más rápido, en otros no tan rápido, pero quiero compartirles como los principales insights de lo que hemos encontrado, de cómo está el panorama de esta adopción de prácticas ágiles. La agenda del tema que voy a desarrollar el día de hoy, el primer tema es qué nos motivó a hacer este estudio, cómo aplicó el estudio que queríamos hacer, hacia qué países, dónde lo estuvimos considerando, organizando, por qué la agilidad está siendo cada vez más relevante en las organizaciones, cómo ha ido evolucionando esta motivación, qué ha pasado, qué hemos encontrado, qué beneficios, esto es un aspecto bastante relevante, qué beneficios hemos encontrado en estas personas o líderes de transformación en las organizaciones que encuestamos, ellos que han percibido que realmente aporta la agilidad. También quiero compartirles cuáles son esos desafíos que estas organizaciones están teniendo, tanto en el momento como hacia el futuro, que ha acelerado un poco esos procesos de transformación. ¿Dónde hemos estado avanzando? Es decir, ¿qué ha ido cambiando en el tiempo? ¿Qué ha ido mejorando? ¿Qué retos han surgido?
finalmente unas conclusiones acerca de lo que ha pasado, lo que se viene y recomendaciones finales, y finalmente una breve reflexión acerca del impacto COVID y lo que esto ha provocado. Vamos a empezar con el estudio. Este estudio básicamente lo hacemos con el firme propósito de entender cómo está la visión de la adopción de agilidad dentro de Latinoamérica, principalmente muy ligado a los procesos de transformación, tanto digital como agile que están sufriendo las organizaciones. Lo desarrollamos en 6 países de América Latina. Queríamos entender un poco qué está pasando, qué han visto, cómo está evolucionando. Pese a que somos varios países hermanos, cada uno hemos podido interiorizar un poco diferente y a unas velocidades diferentes todo este nuevo mindset agile. Los 3 objetivos que nos hemos trazado por tercer año consecutivo, el principal es entender cómo están evolucionando las diferentes prácticas, las diferentes líneas de trabajo, las dinámicas con proveedores, las dinámicas con el contacto con las otras organizaciones, qué está sucediendo en los objetivos estratégicos de estas organizaciones que están cambiando su paradigma de gestión de sus enfoques tradicionales a un enfoque agile. El segundo es identificar cómo esas buenas prácticas, desafíos y objetivos están impactando ya sea cualitativa o cuantitativamente a los directivos de las organizaciones. Entonces ahorita van a ver que en los datos que les voy a proporcionar van a ver algunos componentes cualitativos y otros cuantitativos, porque gracias a la muestra que pudimos procesar, logramos sacar unas conclusiones bastante relevantes. Y finalmente, consolidar una serie de recomendaciones respecto a lo que ha estado pasando en el mercado en este momento, a los retos que hay que enfrentar como Latinoamérica. Particularmente hablaré de algunos contextos de México, que es mi base en este momento a nivel de la organización a la cual trabajo, que es Everest. Esos fueron los países que trabajamos. Trabajamos México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina. Es donde más ha habido concentración de esta dinámica del cambio del paradigma de gestión. Entrevistamos a más de 48 líderes en este proceso, de diferentes sectores, principalmente banca y telecomunicaciones. Y eso tiene mucho sentido, y es que estas organizaciones que pertenecen a estos sectores han estado bastante interesadas siempre en estar a la vanguardia con respecto a las prácticas y métodos que se están desarrollando, y porque también su necesidad de conexión con el mercado y la aceleración que está sufriendo hoy en día el mercado en el entorno que estamos, los ha hecho también a considerar que sus métodos tradicionales de gestión no les permitía ser una organización adaptativa para este entorno tan complejo. De estas organizaciones encuestadas, más del 61% son organizaciones con más de 5,000 empleados, y 3 de cada 4 de estas empresas encuestadas tienen una facturación superior a los $50 millones. Entonces estamos hablando de organizaciones de un tamaño considerable, no son netamente startups, son organizaciones ya bastante consolidadas. La distribución por sector básicamente del estudio fue 39% fue la participación de banca, un 26% otras entidades financieras, no específicamente marcadas como bancos, pero sí del sector financiero, entre ellas incluidas también del sector seguros. Y el tercer renglón es las telecomunicaciones. Principalmente estas organizaciones que están dedicadas a los servicios B2C y B2B. Y empieza a marcarse una situación que en años anteriores no estaba pasando, y es que otros sectores como la cervecera, automotriz, que aquí por ejemplo en México tenemos bastantes ensambladoras, el tema de las petroleras o de oil and gas está bastante, empiezan a tomar interés en este tipo de prácticas y métodos de trabajo. Entonces hacen que esto empiece a verse que está la agilidad realmente permeando a diferentes sectores y contextos organizacionales. Le preguntamos a nuestros clientes y a estas organizaciones del estudio qué los motiva a estos procesos de transformación, por qué consideran ellos que es importante que la agilidad como medio, no como resultado, sino como medio, les ayude en esos procesos de transformación. Lo que encontramos es, estas son las 3 principales razones por las cuales las organizaciones hoy en día están desarrollando sus procesos de transformación, sus principales razones de adopción. El primero es que lo consideran un medio para la transformación, es decir, ya sea una transformación orgánica que esté sufriendo la empresa o una transformación digital, normalmente que ha sido direccionada desde las áreas de tecnología, ven que la agilidad les ayuda a acelerar esos procesos de transformación.
El segundo motivador es buscan una filosofía customer-centric y consideran que la agilidad se apalanca mucho en esto. Y de hecho, los que hemos estado trabajando con este mindset y con esta cultura de agilidad entendemos que la agilidad busca siempre generarle ese valor al cliente, entender sus necesidades, adaptarnos a sus necesidades tan cambiantes que tenemos hoy en día en el mercado. Y el tercer motivador es la reducción del time to market. Este ha sido una de las principales razones que han salido en estudios anteriores, en las cuales estos dirigentes de organizaciones consideran que por esto buscan que la agilidad permee sus organizaciones. Es decir, ellos cada vez esperan que la agilidad reduzca ese tiempo desde que una idea de negocio, una necesidad de nuestros clientes, un servicio que queremos proyectar o un producto que queremos vender, desde que eso es concebido como una idea hasta que es puesto en el mercado para que los consumidores finales lo puedan recibir, lo puedan usar y la organización obviamente sacar el provecho de esto. Ese tiempo que pasa normalmente con esquemas tradicionales eran proyectos bastante complejos, mucho más largos, mucho más llenos de aristas. La agilidad con esta visión de hacer de manera iterativa, incrementar las soluciones de los productos, pues obviamente nos ayuda a recortar ese feedback que tenemos del mercado y ese feedback que tenemos de nuestros clientes. Entonces, esto es una de las principales razones por las cuales los clientes o las organizaciones están buscando que la agilidad los permee. ¿Qué beneficios hemos encontrado hasta hoy? Lo que vimos con lo que perciben los clientes encuestados respecto a lo que es si la agilidad verdaderamente está teniendo este impacto o beneficio que se esperan. Y nos llama mucho la atención, y es que si bien el tercer elemento, como vimos, del por qué se están motivando a las organizaciones, es el primero que sale en los resultados de nuestra encuesta y de nuestro estudio en cuanto al beneficio. Es decir, estas organizaciones encuestadas, estas organizaciones que llevan un tiempo trabajando en agilidad, sí están convencidos y están pudiendo percibir un mejor time to market en sus soluciones, en sus productos, y esto también se ha visto debido a una mayor eficiencia de sus procesos. La agilidad ayuda a simplificar mucho la estructuración de las organizaciones, tanto a nivel de gobierno como a nivel de procesos. Ayuda a que tengamos unas visiones de trabajo más colaborativo, una transparencia más adecuada acerca de lo que está pasando, y eso ayuda a adelgazar mucho la organización en cuanto a su toma de decisiones. Y eso provoca efectivamente que tengamos un mejor proceso, un tiempo de ciclo en entregar nuestras soluciones y servicios a los clientes. Otro beneficio que están percibiendo es que hay mucho mayor foco en el cliente y obviamente está mejorando mucho el Net Promoter Score o la encuesta de satisfacción del cliente. Esto quiere decir, ahondando un poco más en el estudio, en la pregunta que hicimos, están concibiendo nuestros clientes que sus clientes, sus usuarios, están logrando encontrar desarrollos más certeros a su necesidad. Es decir, con este feedback y esta retroalimentación constante que da la agilidad en ciclos más cortos, obviamente esa solución final que le está llegando a los clientes es cada vez más adecuada a lo que cada uno estaba considerando. El tercer tema que surge y que emerge este año es el empoderamiento y compromiso de las personas, es decir, están viendo que un beneficio también hacia el interior de las organizaciones es que sus equipos, su gente, está teniendo el mejor sentido de pertenencia con la organización, se está sintiendo más a gusto en la forma de trabajar, se está sintiendo a través de estas situaciones que pasan, se están viendo con mayor compromiso y ganas de querer pertenecer a una organización. El cuarto punto que encontramos en nuestro estudio es el que tiene que ver con la mejora en la definición de objetivos y prioridades. Aquí hay un aspecto bastante relevante que hoy en día está, una práctica que se está permeando mucho con la agilidad en las organizaciones, y es el concepto de los OKRs, el concepto de cómo administrar también los portafolios de manera lean, los portafolios de inversión en proyectos hacia el interior de las organizaciones, y más orientado al valor y a cuánto de valor se está generando en las iniciativas que estamos haciendo, y esto conectarlo con la gestión de capacidades en los equipos, la gestión de los flujos de demanda que llegan a las diferentes organizaciones dentro de las empresas. Eso está provocando que se vea también una mejor percepción en cuanto a cómo estamos priorizando y en cuanto a si estamos cumpliendo o no los objetivos organizacionales que nos estamos considerando o retando. Otro aspecto que ha mejorado también y que han visto un gran beneficio es ese aumento en la inercia en la transformación, es decir, estamos viendo que la agilidad ya no solamente está quedándose en el mundo de la tecnología o de los equipos de desarrollo específicamente, que es donde ha ido
en donde surgió y donde se ha desarrollado bastantes prácticas, sino que también esto ha ido permeando otras áreas de las organizaciones, ha podido ser usada en contextos como recursos humanos o gestión humana, en partes de mercadeo, en compras, en gestión de proveedores. Entonces vemos que la agilidad está transformando estas áreas de las organizaciones que normalmente han sido mucho más tradicionales que las mismas operaciones, y no solo eso, sino que también estamos ayudando a esas áreas a que ayuden activamente a desarrollar un mejor proceso de transformación organizacional, que normalmente veíamos que muchas organizaciones empezaban su proceso de TI muy a nivel de los equipos, muy a nivel de la construcción del software o muy a nivel de la solución que están implementando, pero luego chocaban con pared, como dicen aquí en México, porque empezamos a encontrar que el tema de los contratos no era un tema que estuviese con proveedores, no estuviera resuelto. La generación de nuevos perfiles organizacionales tampoco empezaron a emerger y muchas veces las áreas de people o recursos humanos o de talento no estaban preparadas para esta nueva situación. Entonces, nos gustó mucho que hubiese este alineamiento entre el time to market como percepción, representó el 19% de los resultados de la encuesta, mayor foco y clientes representó el 18% de la encuesta, y eso hace que empecemos a entender que realmente la agilidad sí está logrando el cometido que nos hemos propuesto. Haciendo un poco de zoom respecto a las mejoras percibidas con los equipos ágiles, quisimos abrir un poco más el abanico de qué estaban percibiendo nuestros clientes o las organizaciones respecto a la gente que está trabajando con el tema de agilidad. Cabe destacar que hay una alta preferencia en los beneficios que trae la alineación entre tecnología y negocio, que normalmente han sido áreas muy divorciadas en los procesos de desarrollo, principalmente. Normalmente en las áreas de desarrollo son áreas de soporte que están al servicio normalmente de las organizaciones. Normalmente el área de negocio se activa, genera una necesidad, y es el área de la tecnología la que tiene que estar haciendo su proceso de implementación, y muchas veces esa comunicación se da en un solo momento, se pierde durante un gran proceso y luego nos conectamos finalmente. La agilidad está haciendo que ese ciclo se rompa, que ese ciclo se empiece a cortar y la comunicación mejore también a través de la transparencia y lo que está pasando. Entonces, en cuanto a la alineación y negocio TI, vemos bastante mejora. Consideran que el 94% de las personas consideran que mejora. Con respecto a la rapidez en la entrega de productos y servicios, también ven una gran mejora con respecto a la agilidad. Respecto a la productividad de los equipos, también es un aspecto que antes tenía un cierto debate, principalmente porque en los equipos ágiles la estructura cambia un poco y consideran que a veces es difícil medir lo que está pasando con los equipos, pero realmente es más un mito que hay que trabajar. Otro de los beneficios obtenidos con respecto a los equipos es cómo este tema de la agilidad repercute positivamente en el clima laboral y en la entrega de resultados de las personas. Esto es bastante interesante, pues normalmente los equipos estaban haciendo su aportación propia de valor en cuanto a lo que estaban haciendo, en cuanto a la construcción del producto que están haciendo, pero muchas veces eran bastante afectados por el ecosistema en el que están, como que la extensión de los horarios, jornadas laborales bastante pesadas, falta de priorización, ciclos muy largos de retroalimentación para las cosas que están haciendo. Cuando la agilidad empieza a trabajar en estas organizaciones, empieza a romper esas barreras que teníamos, a veces que eran visibles, otras no tan visibles. Hacemos que la gente se conecte con lo que está pasando, con lo que está haciendo, puedan preguntarle a un proveedor acerca de cuál es su visión acerca del producto. Eso hace, evidentemente, que la gente empiece a sentirse escuchada, que pueda conversar, que puede hablar, que puede hacer, y obviamente eso va transformando mucho el clima laboral en las organizaciones. Aún sigue siendo tarea pendiente y todavía no hay mucho consenso en si la agilidad hace una reducción en los costos en los proyectos. Hay solamente el 52% considera que la agilidad ha mejorado en cuanto al tema de eficiencia en costos en los proyectos. Desafíos que hemos encontrado también en el estudio, hay varios que se han ido cambiando estudio tras estudio.
En este último estudio, la resistencia al cambio por parte de la organización es el principal obstáculo en la adopción de agilidad, y eso no es gratuito, y más en el contexto de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos mucha resistencia pasiva en diferentes contextos organizacionales. Nos dicen que hay que cambiar, estamos en una fachada dispuestos a cambiar, pero realmente, profundamente, se nos hace muy difícil hacer una adopción a un proceso de cambio en los diferentes niveles. Ahorita voy a tocar un poco más el tema de la resistencia al cambio. El segundo aspecto que está obstaculizando un poco el tema de esta adopción es el tema de asuntos regulatorios. Y eso está muy ligado a que la mayoría de las empresas encuestadas son organizaciones bastante reguladas. Los bancos y las telcos tienen bastante regulación, y obviamente esas condiciones regulatorias son imperantes a la hora de movilizar una organización, y hacen que también se surjan bloqueos que hacen que la organización no va a ser tan ágil y tan dinámica como esperaban. El tercer aspecto que hemos encontrado es la falta de entrenamiento y educación sobre el tema, y eso es uno de los puntos que las organizaciones más trabajaron en años anteriores, y por eso quizás haya reducido tanto y no es en los primeros lugares como estaba el año pasado. Y es básicamente porque las organizaciones han entendido, y también han proliferado muchas organizaciones ágiles en el mercado que dan cursos, que dan formación, etcétera. Y al menos el tema del conocimiento se ha ido permeando un poco. Sin embargo, todavía sigue en un gap importante cómo eso se lleva a la práctica, y por eso la resistencia al cambio es tan renuente en este momento. Porque todavía pasar del conocimiento de entendimiento a la adopción, o sea, es decir, a vivirlo, sigue siendo todavía una barrera importante. Grandes desafíos hacia futuro. ¿Qué está pasando? ¿Qué desafíos tenemos hacia futuro a nivel de organización? El primero es consolidar el modelo de escalamiento en las organizaciones. Hoy en día, la agilidad ha pasado de uno o pocos equipos dentro de una organización a tener múltiples equipos integrados por cadenas de valor o no, pero múltiples equipos trabajando posiblemente para una misma solución, producto o servicio. Y para hacer eso, hay que entender cómo desarrollar esto, cómo articular el modelo de gobierno, cómo articular el modelo operativo, cómo hacer los flujos de demanda, cómo hacer los flujos de priorización, cómo hacer los flujos de administración del portafolio de inversión para las iniciativas, cómo hacer el sizing de todos esos equipos, cómo hacer la estimación. Entonces, ahí, a nivel de escalamiento, ahorita voy a detallar algunos frameworks que se están usando en Latinoamérica y que encontramos cuáles son los que más se están usando en Latinoamérica. Vemos que hay una gran consolidación del modelo de escalamiento, principalmente para ciertos marcos, pero todavía no está muy claro cómo organización van a subir y van a seguir creciendo este punto dentro de las empresas. El segundo es la reestructuración. ¿Cómo estamos haciendo la reestructuración en cuanto a los nuevos roles que están surgiendo en agilidad, a la basculación del poder? Es decir, si hoy teníamos una estructura muy jerárquica que normalmente las organizaciones están así marcadas, ¿cómo cambia eso con las nuevas organizaciones que son más transversales en agilidad, que son equipos que son autoorganizados, autogestionados? ¿Cómo esas nuevas dimensiones, esas nuevas capacidades, cómo las pintamos, cómo las definimos, cómo desarrollamos los planes de carrera? Todo ahí está todavía por desarrollarse y todavía falta un poco por evolucionar. Con respecto al tercer punto, que es otro gran desafío, es el tema de la definición y priorización de objetivos. Si bien ahorita les mencioné que ya hay algunas organizaciones que están empezando a trabajar este tema con métodos como los temas de OKRs o como el tema con SAFe, de los Program Increment, o con otros modelos, con los temas de QBR, de los Quarter Business Review. Todavía hay muchas organizaciones que siguen con la planificación estratégica a largo plazo, con una presupuestación a 1 o 2 años de sus iniciativas, y la asignación de presupuesto a estas iniciativas todavía sigue siendo un tema en algunos contextos del director que más peso tenga o aquel que grite más. Y finalmente, otro desafío que encontramos es con respecto a la contratación y retención del talento. Sigue siendo muy relevante todavía cómo hacer que en estos nuevos contextos el talento esté manteniéndose dentro de la organización y aportando y motivado. Ahí sigue siendo todavía un tema principalmente de trabajo con los líderes para ver cómo hacemos para que
haya una correcta retención del talento y también podamos consolidar el modelo de escalamiento dentro de la organización. ¿Dónde estamos avanzando? Principalmente en el tema del gobierno. Ahí encontramos que la agilidad, si bien nació mucho en el mundo de tecnología, ya ha ido migrando un poco hacia los otros, hacia las otras esferas, pero sin embargo todavía los donde más ha permeado un poco el tema de la agilidad ha sido en la construcción de software, que hoy vemos en la estadística un 30%. También estuvimos participando bastante con los temas de innovación, principalmente con las fábricas digitales o con los laboratorios digitales, que fue donde también surgió mucho la agilidad. Pero también encontramos un tercer actor, que es donde ha ido migrando muchas de las organizaciones que ya llevan un buen tiempo con la agilidad, y es que la agilidad ha estado más ligada a los programas dentro de recursos humanos o de las áreas de talento humano. Esto es porque básicamente la agilidad tiene mucho contexto que ver con las personas, tiene mucho que ver con la evolución de las personas, tiene mucho que ver con las nuevas condiciones, normas y cultura de la organización. Respecto a la adopción de las prácticas ágiles, acá es un dato bastante interesante y es, les preguntamos cómo están todavía su distribución de proyectos que se todavía trabajan o iniciativas que se trabajan en modo ágil versus los que se trabajan en modo tradicional. Vemos que el 55% todavía está con una pequeña concentración entre el 1 y el 25% de sus proyectos en modo ágil. Solo el 23% está entre el 51 y 75% de sus proyectos en modo agile. Es decir, se ha observado que todavía hay la agilidad en Latinoamérica en cuanto a lo que respecta a sus iniciativas, todavía tiene un punto de mejora. Sin embargo, muchos de los proyectos que están trabajando, las iniciativas que están trabajando, son la punta de lanza para el resto de la compañía. A pesar de que todavía queda un camino muy largo por recorrer, o sea, todavía nos falta mucho de hacer esta transición de muchas de las organizaciones y ustedes me dirán, es que sí, agilidad no aplica a todo y es cierto, no siempre aplica para todo la agilidad en todos los contextos, o la agilidad como mucha gente la entiende, la percibe. Todavía el 10% considera que su organización está madura, es decir, consideran que ya son una organización que ya han entendido un poco más de la agilidad y lo están pudiendo propagar a otras dimensiones. Y esto con respecto al año 2019 solamente era el 2% los que consideraban que estaban en un mejor nivel de madurez. Todavía con respecto a un nivel alto de madurez en sus organizaciones, este año encontramos que el 41% considera que está en un mejor nivel de madurez respecto a un 8% del 2019. Y con respecto a un nivel medio, este año encontramos que hay un 34% versus un 20% de madurez en la adopción. Mucha gente preguntará cómo se evalúa la madurez en la adopción de la agilidad. Hay diferentes prácticas, hay diferentes métodos, dependiendo del contexto, cada organización y nosotros como consultores, expertos en la materia, pues aplicamos unos u otros, pero básicamente lo que es importante en considerar en la madurez es no solamente que la gente tenga una certificación, eso es uno de los tantos puntos que hay que considerar. Lo que realmente importa de una organización que tenga madurez en agilidad es cuáles son sus outcomes organizacionales y si la agilidad está haciendo algo para que esos outcomes organizacionales cambien. Es muy normal que al principio nos concentremos en sacar outputs, es decir, si revisemos que el proceso está cambiando, revisemos los resultados, las métricas de los equipos, pero lo que realmente reimporta es si realmente lo que nosotros como organización buscamos como agilidad, si está logrando, si estamos acelerando el time to market, si estamos mejorando la encuesta de satisfacción, si estamos mejorando en la participación de mercado, etc. Con respecto al tema de la evolución en los presupuestos, ¿cuánto están invirtiendo en los proyectos Agile? Aquí vemos una aceleración importante. En el 2017, solo el 7% de su portafolio estaba asignado a proyectos ágiles. Ahorita estamos viendo que el 37% está considerando que la asignación presupuestaria para los proyectos en Agile se haga. Esto sí es bastante relevante porque ya las empresas están empezando a entender que se puede lograr muchos proyectos importantes de la organización, sacarlos adelante de una mejor manera con métodos ágiles y con este mindset agile. Con respecto a cómo están trabajando las organizaciones, es decir, cómo está esa relación con sus proveedores, lo que encontramos en el estudio es que todavía siguen siendo muy relevante el tema del tiempo y materiales. Siguen las organizaciones cliente
negociando con sus proveedores todavía el tema de la agilidad y la asignación como un tema de tiempo, como un tema de tiempo y materiales. Algunas tienen modelos mixtos, es decir, parte de su desarrollo, solución o parte de su implementación es un precio fijo y parte de su solución es un proceso variable en el cual trabajan esa parte variable con tiempo y materiales. La mayoría de las empresas, con un 58%, consideran que es muy relevante el apoyo a las consultorías externas para desarrollar su proceso de transformación y para desarrollar sus capacidades internas. Y eso es vital porque básicamente lo que ayudamos nosotros a las organizaciones es principalmente generar esas capacidades para que se desarrollen las prácticas, los conocimientos, el mindset y se conviertan las organizaciones a futuro en modelos de autosostenibilidad, porque realmente la agilidad debe poderse permear y mantener en todos los diferentes contextos. Respecto a las oficinas de transformación ágil, también quisimos saber cómo estaba constituido dentro de las organizaciones este tema. Aquí le reportaban directamente qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, y encontramos que el 48% están ligadas a procesos de transformación digital, el 28% no existe una oficina de transformación como tal, y el 23% le reportan a recursos humanos porque básicamente están ligados a una iniciativa desde los recursos humanos. Aquí es importante entender que normalmente la adopción depende de un 77% de estas organizaciones. En mi experiencia, es un factor clave de éxito contar con una oficina de transformación, es decir, que la iniciativa de agilidad no sea una iniciativa como un renglón más, una responsabilidad solamente de alguien o de un jefe, de un líder, de un equipo, sino que sea verdaderamente una iniciativa conectada a los objetivos de la organización, conectados al contexto de la organización y que realmente nos aporte valor en ese sentido. Respecto a los frameworks y prácticas, Scrum sigue siendo el método ágil que sigue siendo el número 1, sigue siendo la práctica más destacada. Esto tiene mucho sentido porque la mayoría de las organizaciones empezaron la agilidad en el tema de los laboratorios digitales, en el tema de sus equipos de TI, donde Scrum es uno de los mejores métodos para trabajar en modo ágil en esos contextos donde desarrollamos un producto de manera iterativa e incremental. Pero nos llama mucho la atención que para este año subió mucho la participación de Kanban como método. Esto es bastante relevante porque eso tiene varias indicaciones. Una que encontramos es que Kanban sale un poco del contexto del mundo de la tecnología, del mundo de IT, y empieza a ser un método bastante usado para otros contextos, unidades de servicios, unidades donde hay procesos de comercialización, donde el resultado como tal o el entregable final no es un desarrollo, sino son líneas de atención o de servicio, donde queremos que cada vez esas líneas tengan mejor productividad, tengan mejor respuesta a sus usuarios y puedan manejar efectivamente los flujos. Esto es bastante relevante. Hoy en día el método Kanban, ambos métodos siguen siendo por años de los más llamativos. Con respecto a los marcos de escalado, si bien el modelo de tribus es una forma que surgió de un modelo de Spotify, para los que conocen la aplicación, fue algo que ellos crearon para su organización. Esto se filtró de alguna manera, muchas organizaciones han tomado parte de esto, si bien no es un framework de escalado descrito y con muchas con mucha estructuración como tiene en un caso SAFe o el Scale Agile Framework, es un modelo con el que muchas organizaciones están escalando. De hecho, es el número 1 en el estudio que hicimos. El 18% de los clientes todavía no están escalando, es decir, todavía están muy a nivel de diferentes equipos practicando la agilidad o trabajando la agilidad. Y el tercero es Scrum de Scrum, es el método que están usando para escalar en algunas organizaciones. Y el cuarto es Scale Agile. Destaca mucho que Scale Agile ha estado con mucha fuerza dentro del mundo entero y principalmente en Estados Unidos. Con respecto al criterio de agrupación, cómo las organizaciones están agrupando a los equipos, que esto es un gran reto cuando uno está inmerso en una organización, porque uno dice, bueno, vamos a empezar a generar cadenas de valor, vamos a crear agrupaciones de equipos que trabajen para esas cadenas de valor, pero la pregunta que surge mucho es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo agrupo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué criterio? Encontramos en el estudio que el principal tema que están haciendo, el principal criterio que están considerando las organizaciones es hacerlo por producto. El segundo es por el Customer Journey, o sea, la experiencia del cliente, todo ese viaje del cliente crea cadenas de valor dentro de la organización y a su vez crea
estas estructuras para darle respuesta al cliente. Y el tercero más relevante es por segmento de mercado. Es decir, si vamos a atender, lo he visto mucho en las telcos, todo lo que es B2B, todo lo que es B2C, separados, todo lo que es soluciones, productos, servicios que están orientados a empresa a empresa, van por unas organizaciones y cadenas de valor, y lo que va para los clientes, consumidores finales, va por otras cadenas de valor. Así estructuran sus equipos y así reflejan un poco el escalado de la organización. ¿Cómo están midiendo? Sigue siendo muy relevante para las organizaciones porque obviamente tenemos muy ligado todavía el tema de la productividad como principal métrica, el tema de la velocidad, cómo los equipos están cumpliendo los objetivos en cada iteración o cada sprint. El segundo es cómo está haciendo el tiempo de entrega de un requisito tras su petición, es decir, cuál es el lead time, cuál es ese tiempo desde que el requisito empieza a ser procesado hasta que es entregado en producción. Y el tercero es el retorno de inversión. Actualmente todavía las organizaciones están muy ligadas, como les mencionaba ahorita, a métricas muy de output. El tema de los outcomes todavía es un tema, outcomes de negocio está todavía siendo un tema que no destaca todavía bastante en las organizaciones. Y un apalancador de esto es, como les mencionaba, todo el tema de metodología de los OKRs o los Objective Key Results. Con respecto a DevOps, como factor clave en la transformación, también preguntamos qué estaba pasando con esas organizaciones que estaban trabajando, no solamente el tema del mindset y prácticas ágiles, sino que también estaban integrando el tema de DevOps como herramienta para transformación. Ellos encontraron que DevOps les está ayudando mucho a eliminar los hilos entre los equipos de trabajo, es decir, todos esos pases a producción, todos esos pases entre una área y otra, están automatizando mucho con esos procesos de DevOps y eso obviamente ayuda mucho a eliminar los hilos de trabajo. También ha ayudado mucho a superar la resistencia al cambio porque estas herramientas y esta filosofía de DevOps ayuda mucho en la transparencia y en visualizar dónde están las cosas, dónde están las instancias, qué está pasando con mi solución. Y eso ayuda mucho a que la gente entienda que sí se puede confiar, que sí se puede desplegar las cosas de una manera diferente. Entonces, DevOps sigue siendo un factor clave importante en los procesos de transformación y sigue siendo un elemento a considerar en los procesos de transformación agile y digital. También con respecto a las personas están siendo cada vez un objetivo más importante dentro de las organizaciones que están trabajando en Agile. Empieza a ser muy importante darle autonomía de autoorganización a esos equipos, y para dar autonomía de autoorganización, obviamente hay que trabajar mucho el tema del empoderamiento. Muchas de esas organizaciones están trabajando con prácticas como Management 3.0, con temas de gestión del cambio, con Lean Change. Están haciendo muchos temas específicos sobre cómo las personas se sienten dentro del contexto de la organización, cómo pueden aportar y cómo pueden sacarse el mayor potencial de las personas. Se está trabajando mucho el growth mindset de las personas, más allá de su aportación a nivel de función o responsabilidad. Y aquí hay un reto muy grande a nivel de México y a nivel de romper paradigmas. Hablo de México porque estoy en la base, mi base es México, porque realmente todavía falta mucho el tema de generar la confianza, de generar la empatía, de romper las jerarquías tan marcadas que tenemos en este contexto. Con respecto a la evolución de los roles, han surgido una serie de roles en el mundo de Agile. Los más comunes han sido el rol de Scrum Master, el de Product Owner y el de Agile Coach. Y aquí es bastante importante considerar que los dos primeros son los roles más adoptados por las organizaciones. De hecho, cada vez en las diferentes fuentes de reclutamiento son dos roles que se ven bastante solicitados. Normalmente los Scrum Masters, cuando la organización no los tiene, los consultores como nosotros ayudamos a desarrollar esas capacidades, lo mismo que los Product Owners. El rol del Agile Coach es un rol que empieza a ser muy relevante. Hace poco leí un estudio que hicieron para Latinoamérica, ya no recuerdo en la organización que hizo el estudio, fue LinkedIn, y sacó el ranking de los diferentes roles que han ido emergiendo y que están siendo más valorados tanto económicamente por la poca oferta que hay, y uno de esos roles es el rol del Agile Coach. El Agile Coach somos esas personas que ayudamos a las organizaciones a vivir este proceso de transformación. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través del acompañamiento, a través del mentoring, a través de entregarles a las organizaciones herramientas para que ellos mismos puedan vivir la agilidad e integrarlo a su día a día y a su entorno de trabajo. Finalmente, para ir concluyendo, el primer punto, recomendación importante a considerar, es el involucramiento integral del top management. Normalmente encontramos la cabeza más grande de la organización muy conectada, pero los mandos medios muy todavía desbalanceados.
Otras veces consideramos que hay equipos emergentes practicando la agilidad muy entusiasmados, pero con muchas barreras a nivel de organización porque no está todavía permeado el tema del cambio. Entonces ahí es muy importante trabajar con el top management y que sea un tema que de verdadero convencimiento, que no sea un tema solamente de decir, sí, le vamos a apostar a la agilidad, nos ponemos el cartel, hacemos una página web, una página en Facebook, donde mostramos todos los días fotos de cómo estamos evolucionando la agilidad, pero por dentro seguimos siendo la misma organización, con bastantes restricciones, con bastantes problemas para adaptarse. La siguiente conclusión o recomendación que damos es buscar apoyo externo, es muy importante para poder acelerar este proceso y que se entienda adecuadamente las cosas y no cometamos los errores que otras organizaciones ya han sufrido. Es muy importante apoyarse por organizaciones que les enseñen, que los acompañen en los procesos. Esto ayuda mucho a que la entrega del resultado sea más rápido y podamos lograr y permear un poco más en todos los niveles de la organización. Acompañar a los líderes en los niveles medios, esto es vital. Normalmente las transformaciones casi siempre se dan muy en el bottom de las organizaciones y hay que escalarlo y apoyar mucho a los líderes. Es una capa donde sufre mucho el tema del cambio en cuanto a la autonomía de los equipos. Es una capa que normalmente se adelgaza bastante en las organizaciones o se cambian sus dimensiones de rol. Sus responsabilidades migran a otros contextos y eso genera mucha ansiedad en las personas. Entonces hay que trabajar mucho con ellos la gestión del cambio para que esto se pueda verdaderamente ajustar. Es muy importante entender a las personas, hacerles entender también que hacen parte de un proceso de cambio, que su nueva dimensión o su nueva responsabilidad debe estar ligada con su plan de carrera y con sus expectativas también. Importantísimo alinear los objetivos de la transformación y los objetivos de la compañía. Aquí es vital este tema de la alineación. Es importante entender qué está pasando a nivel de organización, cómo medimos, con qué frecuencia, qué está pasando, qué decisiones tomamos basados en esos objetivos, en esos resultados que encontramos de nuestros objetivos, cómo hacemos unos ciclos más cortos también de iteración de estos objetivos. Este tema de OKRs tiene una apuesta de que estos objetivos sean medibles cada 3 meses, que sean resultados que sean mucho más tangibles y que es algo que la organización pueda trazarse ambiciosamente, pero también de acuerdo a sus capacidades. Adoptar la agilidad significa transformar de fondo a la organización. Esto no es un tema cosmético. Si alguna organización está considerando iniciar este proceso, debe entender que esto lleva a un esfuerzo colaborativo importante, que es importante que todos tengan una visión clara acerca de lo que se espera a nivel de organización, que se tenga la capacidad de ser flexibles en el camino. Normalmente muchas veces me piden organizaciones que les dé la receta de cómo hacemos la transformación. No tengo respuesta para eso porque cada organización tiene una necesidad y un contexto diferente y a su vez esto hace que procesemos las cosas de manera diferente. Finalmente, demostrar que la agilidad presenta una alternativa viable para cualquier disciplina, no necesariamente para IT. Hay muchas otras áreas de las organizaciones. Lo hemos visto ya aplicado en diferentes contextos de negocio, en áreas de negocio, en áreas de talento humano, en áreas de legal. Entonces la agilidad puede ser una verdadera herramienta mindset que ayuda bastante a adaptar a las organizaciones. Respecto al impacto del COVID, nosotros vimos esto como una ventaja competitiva en este tiempo de crisis. Las organizaciones y los equipos que estaban trabajando con agilidad durante la crisis fueron los equipos que más rápido lograron adaptarse al cambio provocado por la crisis. Pudieron tomar decisiones mucho más rápidas en cuanto a cómo iban a trabajar los objetivos de negocio, cómo iban a priorizar y cómo se iban a desarrollar estas sesiones y estas nuevas capacidades de manera remota. También, obviamente, ya venían con una dinámica de trabajo. Sigue siendo un reto todavía, aunque las herramientas tecnológicas nos han ayudado mucho. El tema de ya no estar co-ubicados, que la agilidad propiciaba mucho que la gente estuviera conectada, con el objetivo no de que simplemente la gente estuviera ahí en su colegaje, sino para reducir mucho los tiempos en el envío de correos, en la comunicación y pudiera ser mucho más efectiva. Y otro aspecto muy relevante es que empieza a ser bastante complicado el tema del liderazgo en remoto. Muchas organizaciones empezaron a tener problemas de no saber cómo sentir confianza o no con sus equipos, cómo saber si está pasando, si los equipos están logrando los resultados, si los equipos están trabajando. Entonces
Entonces aquí, a través de diferentes prácticas que trabajamos con los equipos y con las organizaciones, logramos entenderles y darles tranquilidad con respecto a estos puntos, con respecto a los esquemas de liderazgo. ¿Por qué? Porque los equipos ágiles normalmente ya estaban trabajando con sus tableros Kanban, estaban trabajando con sus herramientas como Jira o con otras herramientas, donde ya se podía transparentemente ver lo que estaba pasando, los indicadores, etcétera. Entonces eso hizo mucho que para esos equipos fuera más rápido, que estos líderes entendieran que las cosas se podían mantener y se podían lograr. El estudio lo pueden descargar de esta página de Neveris Studios. Esa liga yo se las comparto ahorita por el chat para que puedan visitarlo y profundizar en él. Y ha sido todo por el momento. Agradezco mucho a todos los que estuvieron participando. Y Emiliano, si quieres pasar al tema de las preguntas, adelante. Gracias, Frank. Claro que sí, Frank. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi compañero Ángel, quien nos va a hacer favor de dirigir esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Ángel. Nuevamente tenemos varias preguntas, bastantes diría yo, y opiniones. Sin embargo, tenemos un tiempo muy cortito para hacer esta sesión. Entonces vamos a hacerlo ágil, como debe ser. Entonces, por ejemplo, José Cabrera nos pregunta, hablando de organizaciones grandes que recién intentan adoptar marcos de trabajo, ¿recomienda SAFe? Disculpa, no te entendí la pregunta. No escuché, perdón. Sí, perdón. Hablando de organizaciones grandes Sí. que intentan adoptar marcos de trabajo ágiles, ¿recomiendas SAFe? Sí. La recomendación es sí. Porque lo he visto funcionando, no porque diga sí, porque ni trabajo para SAFe, ni nada. Pero sí lo he visto funcionando en empresas de telecomunicaciones. En Colombia lo vi, en Perú, Chile, Brasil. Vi que de SAFe han podido rescatar bastantes elementos. A nivel de banca, acá en México específicamente hay una organización que todos conocemos que es BBVA, que ha sido como las pioneras en el uso de SAFe como marco de escalado, y es una organización bastante grande y les ha funcionado, y creo que sí se puede, estoy convencido que sí se puede usar. Ahora, ningún framework en agilidad es una imposición, porque ni nos certificamos como organización en el marco, ni, perdón lo que voy a decir, ni tenemos que cubrir todas las áreas de procesos, ni tenemos que cubrir todo el ciclo de vida de gestión del proyecto exhaustivamente, sino que de todo el marco de referencia que es SAFe, que es una gran librería que nos presenta roles, estructuras, ceremonias, eventos, artefactos, de ahí podemos rescatar lo que mejor le haga sentido a la organización. Entonces, por eso es muy importante cuando vamos a desplegar un tema de implementación de un SAFe en organización, partir desde el contexto de si esto aplica o no aplica para mi organización, o qué de esto puedo empezar a aplicar. Y mi recomendación es siempre ir de manera orgánica, en un crecimiento orgánico. Así consideremos que a futuro va a ser toda la organización, siempre ir subiendo y creciendo la cantidad de masa crítica que vamos a tocar dentro de la organización. Juan Nogueira, los obstáculos en la adopción ágil, la resistencia al cambio es de la organización o de las personas que conforman los equipos de trabajo. Los dos son parte de la organización, tanto los equipos de trabajo. Normalmente los equipos de trabajo están a veces muy combinados con respecto a los diferentes vendors. Es decir, normalmente los equipos de desarrollo en una organización cliente como la que encuestamos, el equipo de desarrollo está en la India, o el equipo de testing está en Filipinas, el gerente de proyectos está en Estados Unidos, el líder técnico está en México, o la mitad del equipo está en México y la otra mitad está en Guadalajara, así. Entonces pasan muchos de esos contextos. Entonces, donde yo más he visto resistencia al cambio ha sido en los mandos medios, en las estructuras de mandos medios, porque normalmente el top management de alguna manera entiende que tienen una necesidad de transformar su organización, pero a la hora de ejecutarlo, de bajar la estrategia, la principal barrera que yo he encontrado ha sido en los mandos medios, porque no están convencidos todavía del tema, a veces se sienten desadaptados acerca de lo que está pasando, no entienden por qué si hoy tenían a su cargo 20 personas,
a la siguiente semana con el rol nuevo que tienen en agilidad, no tienen a cargo a nadie, sino que tienen una responsabilidad transversal. Entonces eso empieza a generar bastantes conversaciones que hay que tener uno a uno con estos líderes. Para eso hacemos el proceso de coaching con los Agile Coach, para hacer que este proceso no sea tan doloroso, pero sí es doloroso. Les mentiría donde dijera que esto es clic derecho a desplegar. No es así. Hay que trabajar mucho con la gente, hay que evangelizar, hay que socializar, hay que convencer. Y la mejor forma de convencer es a través de los resultados y que vean que esto trae beneficios para todos. Muy bien. Ricardo Hernández, ¿cómo sugieres que sea el manejo del contrato con un cliente en un esquema ágil? Producto mínimo viable y posteriores iteraciones. Sí, el que mejor ha funcionado para mí en el contexto de agilidad es la parte de ideación del proyecto. Es decir, normalmente cuando nos teníamos un proyecto en esquemas tradicionales, nos daban un documento, en el mejor de los casos, un documento de requerimientos, nos decían estimen, imagínense el mundo ideal, y llegamos nosotros, estimábamos, hacíamos todo el sizing del proyecto, todo la WS, hacíamos todo el tema de costos y le entregamos una propuesta al cliente. Normalmente, cuando era un tema de tiempo y materiales, pues ahí el riesgo era un poco más manejable. Cuando era un tema de precio fijo, en un contexto de un largo plazo, con alta incertidumbre, como es el tema del desarrollo de software, no recomiendo el precio fijo, recomiendo que una parte solo inicial sea en precio fijo y el resto sea variable, porque realmente entonces matamos el tema de la flexibilidad en la agilidad en lo que respecta a las iteraciones. Entonces, lo que más hemos estado usando es, para la parte de ideación, que normalmente ahí hacemos el discovery de la solución o el inception de la solución, donde aplicamos temas de design thinking, de design sprint y otras técnicas que nos permiten bajar un poco esa idea que tiene el negocio y materializarla a nivel de un prototipo hasta llegar al mapeo del MVP a alto nivel, y a partir de ahí ya tener mucha más información más certera para empezar a hacer los procesos de estimación, de estructuración del equipo. Entonces, lo que más me ha funcionado a mí es la primera parte que les menciono, hasta que tenemos el backlog inicial del proyecto en precio fijo, y a partir de la construcción de ese backlog he usado tiempo y materiales, y también hemos usado un híbrido entre la cantidad de puntos entregados por los equipos versus en otras condiciones de las que se ponen para un poco exigir también a que el equipo se rete a cada vez hacer mejor resultado. Jorge Valdés nos pregunta, ¿la resistencia al cambio se da en iniciales o en general? Eso ya lo contestaste. ¿Cuál es el modelo de escalamiento que están usando estas empresas? Entonces, ¿cuáles empresas? Yo supongo que de las que estabas hablando. No menciono aquí. Bueno, como les mostré en el estudio, el framework de escalamiento que más están usando es el modelo de tribus. Este modelo de tribus, como les mencionaba, es un modelo que nació de la base de lo que hizo Spotify como organización para trabajar con múltiples equipos. Ellos establecieron que verticalmente se organizaban por cadenas de valor, y esas cadenas de valor tenían una estructura organizacional que llamaron tribus, donde las tribus por dentro tenían los equipos que están trabajando en un componente de solución grande, y transversalmente crearon otras organizaciones, otros lineamientos que llamaron chapters. También construyeron otros elementos como los gremios, que eran otras agrupaciones dentro de los equipos. Entonces lo que hicieron fue un poco transformar la organización vertical a una organización como en un ecosistema muy interconectado. A partir de ahí, varias organizaciones consultoras y otras no consultoras empezaron a explorar el tema. Una de ellas fue ING en UK y en Europa, y empezaron a apropiarse un poco de esta buena práctica. Les ha funcionado. Esto no es un método purista, es un método bastante empírico que cada vez las organizaciones están cada vez modernizando más y lo conectan con muchas cosas. He visto que están conectando el tema de los OKRs para el tema del portafolio de la priorización, junto con el tema de la administración del portafolio, conectándolo también con el tema de la estructuración de las tribus para dar respuesta a estas necesidades que están llegando. Y también he visto otras que están tomando algo de SAFe, algo de tribus, algo de Scrum. En México hay un banco específicamente
que básicamente su framework de escalamiento es un híbrido de varias prácticas, pero realmente no hay uno solo más relevante todavía en Latinoamérica. Posiblemente el de Tribus, aunque no es un framework específico, que tampoco es que esté con una documentación, unas reglas y condiciones tan estrictas o tan descritas como está Safe. ¿Qué tanto impacta la agilidad que solo una de las áreas o dos estén trabajando con una filosofía ágil? No te entendí la primera parte. ¿Qué tanto impacta a Sí. la agilidad que solo una de las áreas o dos estén trabajando con una filosofía ágil? Pues el impacto está en la medida de lo que quieran lograr como organización en cuanto a esa promesa que se trazaron en la agilidad. Porque la agilidad no da una receta de si es una, dos, tres, cuatro, cinco áreas. Lo que es importante entender es en el contexto organizacional qué propósito tienen y qué esperan que de ese propósito la agilidad les ayude a resolver. Entonces, si ese propósito lo pueden resolver con dos áreas, pues estará bien. Si el propósito no lo pueden lograr con esas dos áreas, pues estará mal. Entonces, aquí el punto es entender si esas dos áreas, qué tanto volumen de personas tienen, qué tanto impacto, trascendencia tienen en la organización y hacia dónde quieren llegar con la agilidad. Porque si bien si empiezan dos áreas y resulta que esas dos áreas son las de menor influencia o impacto en la organización y tienen detrás a otras organizaciones, a otras áreas mucho más rudas, mucho más rígidas, pues la agilidad no se va a permear. Ejemplo, he visto bastante que se ha trabajado agilidad a nivel de áreas de certificación y de desarrollo, es decir, pruebas y desarrollo. Han desarrollado bastantes prácticas, han desarrollado mejorado su eficiencia organizacional, tienen mejores resultados hasta que llega el momento de despliegue, porque el área de producción o el área de operaciones no está dentro de la cobertura de esas áreas. Entonces, todo el esfuerzo de los equipos en agilidad se pierde porque realmente la promesa de valor de que eso está liberado en producción, que tengamos el feedback de los usuarios, que lo estemos operando, que tengamos ganancias por esto, o que evitemos una multa, o que veamos el verdadero propósito o beneficio, no lo estamos logrando. Entonces ahí, dependiendo de cuál es esa área que no está involucrada, es el impacto. La última pregunta, porque si no, ya no Por tenemos, tiempo. ya no tenemos mucho tiempo. Y las demás serán contestadas ya sea por correo, a quienes están registrados. El estudio por sector abarcó el 39% de la banca. La adopción de de la agilidad que muestran solo cubre sus servicios digitales. ¿Por qué el enfoque al cliente de los bancos en sucursales y call center, por ejemplo, en general sería bastante cuestionable si se habla de una agilidad empresarial? Qué pregunta más interesante, aunque está muy extenso y tocó muchas aristas. Es cierto, todavía sigue siendo una promesa a nivel de organizaciones y mientras más grandes, más difíciles ese tema del tema de la expectativa del cliente, porque desafortunadamente lo vemos todavía muy ligado a una experiencia del cliente con unos productos en cierta parte del canal o en cierta parte o en algunos canales, pero no en todos. Y para muchos de nosotros que somos usuarios del sistema bancario, sabemos lo doloroso que es comunicarnos con un contact center y que nos den vueltas y vueltas o una larga espera. Entonces, creo que todavía las organizaciones de esta índole del sector de la banca tienen mucho trabajo todavía que resolver a nivel de ese entendimiento o sensación o percepción de que los clientes están verdaderamente satisfechos en los diferentes canales, porque todavía creo que si bien esta satisfacción que han estado midiendo está muy ligada al consumo del producto, posiblemente no a la postventa del producto. Bien, mil gracias. Un gusto. Sí, les damos la voz a Emiliano. Muchas gracias, Ángel. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Frank, Ángel, sí. Perfecto. Sí, yo sí, yo Gracias. todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Desgraciadamente, ¿Se nos acabó el eh, tiempo? es muy interesante esta conversación, pero el tiempo se nos ha terminado. Y por respeto a la agenda y al tiempo de todos ustedes, queremos agradecerles por esta participación. Muchísimas gracias, Frank, por compartirnos esta información tan interesante. Aquí en el chat se está compartiendo la presentación donde pueden descargar el estudio.
evereststudios.com, /estudio, _medio agilidad, _medio Latinoamérica, _medio 2020. Sí, y le voy a compartir la primicia, y es que ayer lanzamos, adicional al estudio, hicimos un acercamiento más profundo a cada país, y con México específicamente. Ayer lanzamos un artículo de cómo está trabajándose la agilidad específicamente en México. Entonces ya les voy a compartir la liga también donde pueden ver el artículo específicamente del contexto mexicano. Yo la voy a compartir en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Frank. Nuevamente a todos nuestros asistentes los invitamos a contestar nuestra encuesta de satisfacción. A la vuelta recibirán la liga para descargar la presentación, perdón. Y también estaremos poniendo aquí la liga para los eventos próximos que tendremos en PMI Capítulo México, que es pmi-mexico.org/eventos. Y ahí pueden conocer e inscribirse en los eventos próximos que tenemos para todos. Así es que muchísimas gracias. Y que tengan todos muy buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias, Frank. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos.